Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jicocas. Espero de corazón que este nuevo año les esté regalando momentos en familia, descanso y también nuevas ilusiones. Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar conmigo, por acompañarme en cada video, por comentar, por compartir y por seguir construyendo este espacio tan bonito que tenemos juntas. Gracias por no irse, por quedarse y por amar a Jicok como lo hacemos aquí. Y ahora sí, comencemos, porque lo que está pasando es muy grande. BTS ha confirmado oficialmente su regreso. Después de años de pausa grupal debido al servicio militar, se ha anunciado que BTS volverá con un nuevo álbum y una gira mundial. BTS está de vuelta como grupo, y esto marca el inicio de una nueva etapa histórica, tanto para ellos como para ARMYs. Junto con este comeback, también se ha confirmado una gira mundial. Aún no se han revelado todas las fechas ni la lista completa de países, pero la gira es un hecho. Se espera que incluya distintas regiones como Asia, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Los detalles se irán anunciando de manera progresiva, como suele hacerlo la empresa. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué está pasando con Jikok? Dentro de este regreso, han comenzado a circular rumores muy fuertes sobre una posible subunidad entre Jimin y Jungkook. Esto surge porque, meses atrás, se compartió un video de ambos trabajando juntos en un estudio, lo que mantiene viva la posibilidad de que en este nuevo álbum tengamos una canción interpretada por los dos. Una subunidad Jikok sería, sin duda, algo que rompería esquemas. La química musical, vocal y emocional que tienen es innegable, y pensar en una canción de Jimin y Jungkook juntos emociona profundamente. Este 2026 podría marcar el inicio de una nueva historia llena de momentos hermosos, intensos y reveladores de Jikok, y por supuesto, aquí estaré para traerles cada detalle. Y ahora quiero que hagamos algo juntas. Hoy quiero que viajemos juntas en el tiempo. Porque hay palabras que se dicen una vez y momentos que tardan años en cumplirse. Lo que Jimin dijo en 2014 y lo que Jimin y Jungkook vivieron juntos en 2025. No es coincidencia. Es destino. Viajemos primero al año 2014. En una entrevista de radio, le hacen a Jimin una pregunta muy simple, pero poderosa. Si eres libre de ir a cualquier parte del mundo, con quien quieras, de hacer lo que desees. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo y con quién estás? Jimin no dudó. No habló de fama, ni de escenarios, ni de éxito. Jimin respondió algo que, con los años, se volvió eterno. Y dijo, mirando el océano con Jungkook. En ese momento, Jimin tenía poco más de 18 años. No sabía qué le depararía la vida. No sabía cuánto cambiarían las cosas. Pero sí sabía con quién quería estar cuando todo se detuviera. Alright, who else? 저는 정국이와 손잡고 바다를 바라보고 있는 Y eligió estar solo con Jungkook. No como compañeros de grupo. No como idols. Sino como dos personas que quieren estar juntos. Ahora en el 2025. 11 años después. Ya no son rookies. Ya no son adolescentes soñando. Son hombres que han pasado por todo. Éxito, presión, rumores y momentos lindos. Y entonces ocurrió, justo en el momento adecuado. Jimin y Jungkook vieron el amanecer juntos. Y no solo eso, sino de una forma romántica donde la iniciativa lo tomó Jungkook. Veamos. Jungkook se acerca a Jimin y le dice suavemente: ven aquí. Abracémonos. Jungkook lo rodea con los brazos.
y juntos miran el amanecer. ¿Se dan cuenta? 2014. Jimin imagina estar mirando el océano con Jungkook. 2025. Jimin vive un amanecer con Jungkook, abrazados. Después de 11 años. Cuando todo pudo haberlos cambiado. Cuando la vida pudo haberlos llevado por caminos distintos. Jimin sigue estando donde dijo que quería estar. Y Jungkook sigue siendo quien lo abraza cuando el día comienza. Esto no va de teorías. No va de etiquetas. Va de algo más simple y más fuerte. Cuando le dieron libertad absoluta para imaginar su felicidad, Jimin pensó en Jungkook. Y cuando la vida les dio un momento real de calma, Jungkook eligió abrazar a Jimin y hacer realidad ese deseo de Jimin de hace años atrás. Eso no se fuerza. Eso no se actúa. Eso se siente. A veces, las palabras tardan años en convertirse en realidad. Pero cuando lo hacen, nos recuerdan que algunas conexiones sobreviven a todo. Esa conexión de Jimin y Jungkook que sigue intacto ese vínculo tan especial. Además tenemos una actualización reciente que hace que todo cobre aún más sentido. En una entrevista con Rolling Stone, a Jungkook le hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita? Jungkook respondió. Me encantan las películas románticas como La La Land, Titanic y The Notebook. Y aquí es donde todo se conecta. Porque The Notebook no es solo una película favorita de Jungkook. Es también la película favorita de Jimin. Jimin lo ha dicho varias veces a lo largo de los años. Siempre ha mencionado The Notebook como esa historia que lo conmueve, que lo hace sentir. Y no podemos ignorar otro detalle. Titanic. La película que Jungkook menciona. Y que ellos mismos recrearon. Cuando Jimin y Jungkook actuaron la famosa escena de Titanic. Con Jimin al frente y Jungkook detrás, abrazándolo. No fue solo una broma. Fue una imagen que quedó grabada en la memoria de todos, un momento inolvidable y tierno. Por eso, mis queridas Jikookas, la conexión entre Jimin y Jungkook sigue ahí. Y son estos pequeños detalles los que nos muestran el vínculo tan fuerte que existe entre ellos. Detalles que no se fuerzan, que no se inventan, y que nos dejan ver que lo de ellos es real. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.